Ok, ya se está grabando. Entonces ya empezamos, amigas, a grabar. A partir de este momento vamos a retomar, les decía a las compañeras que están participando, vamos a retomar el taller. El taller habíamos resuelto las primeras 4 o 5 ítems y vamos al último literal del taller, ¿correcto? Entonces voy a retomar el taller y ya es necesario entonces que se pongan a tono ya con lo que habíamos adelantado ya el pasado. Entonces, por favor, habíamos resuelto, repito, literal A, B, C, D y el E, correcto, el ingreso bruto, que para todos, si quieren tomar nota, las que están entrando a la grabación, 2.258.017 al mes, es lo que se ganó ese trabajador. Pero el literal E nos pide lo que sucede en la realidad. A los trabajadores, a nosotros nos consigna la empresa lo que nos deposita en nuestra cuenta de ahorro, si es el medio de pago que se utiliza en las empresas, ¿ya? Es el valor neto, el ingreso neto, no el bruto. Ahora, entonces, el ingreso neto, que es el que le vamos a consignar a este trabajador del caso del taller, es igual como fórmula, si quieren pongan que el ingreso neto, y es lo que hace un buen software de nómina, ingreso neto va a ser igual al ingreso bruto, que ya lo tenemos, menos las deducciones y menos los descuentos que haya que hacerle a ese trabajador en cada periodo de pago que yo haga en la empresa. Ok, aquí en este caso, como es el mes de marzo, ¿verdad? De este año, entonces vamos a mirar, por favor, anotemos que el ingreso neto es igual al bruto, que ya lo tenemos, menos las deducciones y menos los descuentos. En este caso, recuerden que esos dos términos es importante que lo tengan claro y tengan información pertinente de la diferencia entre lo que son deducciones y lo que son descuentos. Las deducciones son aquellos valores, ¿ya? Que como su nombre lo dice, lo indica, hay que deducirlo de ese ingreso bruto cada periodo de pago. Las deducciones, ¿qué son? Por favor, las deducciones son aquellas deducciones, ¿ya? Que le debo hacer un trabajador por orden de la ley, por orden legal. O sea, ¿qué quiere decir que sea por orden de la ley? Que usted no necesita en la empresa, y esto es demasiado importante para ustedes, amigas, que una deducción no requiere que usted le pida o le exija al trabajador que se le va a aplicar esa deducción, que le dé una autorización previa o expresa para que usted le haga esa deducción de los ingresos brutos, ¿correcto? Porque usted lo está haciendo por mandato de la ley. Eso es demasiado importante que lo sepa. ¿Cuáles son esas deducciones legales? Si quieren, tomemos nota para ir explicando toda la parte conceptual que hay aquí, todo lo que ustedes deben saber. Las deducciones legales que se le hace a cualquier trabajador en Colombia, cualquiera, en el sector público y privado, hay que hacerle estas deducciones. Uno, las deducciones repito, el primer concepto sería por aportes, los aportes obligatorios al sistema de seguridad social integral, que es la famosa ley 100 que todo el mundo habla en este país, ¿correcto? Es donde se creó eso que se llama el sistema de seguridad social integral en Colombia, la ley 100 del año 1993, ¿correcto? Esa ley 100, recuerden, amigas, que habla de 3 sistemas, ¿ya? Que conforman ese sistema integral de seguridad social, que son el sistema de pensiones, el sistema de salud y el sistema de riesgos laborales. De eso habla toda esa ley, ¿correcto? ¿Listo? Esa ley ha tenido, obviamente, desde el año 93, que fue expedida, ¿ya? Esa ley ha tenido bastantes modificaciones, adiciones, ¿ya? Complementaciones, ¿correcto? Pero la ley matriz es esa ley 100. Lógicamente, con las actualizaciones, modificaciones que la han venido haciendo a través de los años, imagínense, del año 93 a este año, ¿ya? 2003, 2013, ya va a cumplir 30 años esa ley. O sea, ya tenemos 27, 28 años de tener esa ley. Y por eso en esos 28 años ha habido bastantes modificaciones, pero la matriz, la madre de esa ley es esa, ¿ok? Del sistema de seguridad social. Entonces, mira, anoten por favor, ¿qué aportes obligatorios, qué deducciones tengo que hacerle por aporte obligatorio que debe hacer el trabajador? Uno, por el sistema de pensiones. Entonces pongamos AO, para que quede claro, AO significa aporte obligatorio al sistema de pensiones, ¿correcto? Segunda deducción que hay que hacerle, aporte obligatorio al sistema de salud. ¿Ya? ¿Ok? ¿Por qué? Porque hago solamente mención de esas dos. Porque el otro sistema, que es el de riesgos laborales, tomen nota, por favor,
que al sistema de riesgos laborales también hay que hacer aportes obligatorios, pero el aporte obligatorio que la ley obliga, que hay que hacer todos los meses a esas entidades que administran el sistema de riesgos laborales, que se llaman las ARL, administradoras de riesgos laborales, ese aporte obligatorio lo hace el 100% la empresa. Por eso es que, como estamos haciendo aquí el análisis de cuánto le vas a pagar a los trabajadores, al trabajador no se le quita un solo peso por ese concepto, repito, del aporte obligatorio al sistema de los riesgos laborales, ¿ok? Que es el tercer sistema de lo que se llama el sistema de seguridad social integral en Colombia. Entonces, hasta ahora van dos deducciones, ¿verdad? Por el sistema de pensiones y por el sistema de salud, la parte que le corresponde al trabajador. Listo. ¿Qué otra deducción habría que hacerle? Por favor, tomen nota como si fuera el checklist de las deducciones, ¿correcto? Sería deducciones por embargos. Yo creo que algo les hablé la vez pasada de eso, los embargos, ¿verdad? Y hay dos tipos de embargos, los embargos civiles y los embargos por alimentos. Los embargos civiles son los que comúnmente ustedes oyen hablar cuando alguien le sirve de fiador a alguien o cuando alguien saca un crédito en un banco o en un almacén comercial, ¿verdad? Y eso implica que esté pagando un crédito y si demoras varias cuotas, cada entidad tiene sus políticas, pueden embargarte a ti o si eres fiador, ya también eres objeto de ese embargo. Esos son embargos civiles, ¿ok? Listo. ¿Quiénes lo ejecutan? ¿Quiénes lo ordenan? Los jueces civiles, ¿verdad? ¿Ok? Ya, listo. Y el otro tipo de embargo es el embargo por alimentos, que tiene que ver con lo que se llama el derecho de familia. Tiene que ver con la manutención de hijos o de las esposas o compañeras permanentes de las personas. Puede ser de hombre a mujer o de mujer a hombre. También aquí eso no vale que es nada más el hombre. También la mujer puede tener un embargo porque no le da manutención a su hijo también. Recuerden que los gastos, ¿cómo son los gastos ante la ley de los hijos? Clara Inés, ¿cómo son los gastos? Dígame, profe. La ley de los hijos, 50 y 50%, ¿sí o no? 50 y 50, madre, padre. Por eso que es importante que sepan que un embargo que le hagan a un trabajador o trabajadora por alimentos o por cuestiones de familia puede llegar a ser hasta el 50% porque la responsabilidad del papá o de la mamá de unas criaturas que se llaman hijos es el 50% hasta de los gastos debe asumirlo el papá y el 50% la madre, ¿verdad? Ok, por eso el embargo puede llegar a ser hasta el 50%. No quiere decir que tiene que ser 50, no. Depende del criterio del juez, si es por un hijo, por dos, o depende de una serie de criterios y variables que cada juez evalúa. Obviamente puede ordenar que sea el 5, el 8, el 10, el 15, el 20, el 25, el 28, el 35, el 40 o llegar a ser hasta el 50%. ¿Está claro? ¿Listo? Ok, esos son, repito, esos son deducciones legales que tienes que hacerle al trabajador. No tienes por qué llamar al trabajador ni decirle, por favor, autoríceme para hacerle el descuento del embargo. No, señor, lo estás haciendo en nombre de Dios, en orden, por cumpliendo la ley que lo inviste a un juez de la República que ordena ese embargo. ¿Correcto? Listo. Tercer tipo de deducciones. Por favor, hasta ahora llevamos dos. Los aportes obligatorios al sistema de seguridad social, ¿verdad? Que es el de pensión y el de salud. Ya sabemos que el de riesgo el trabajador no pone nada, pero sí pone la empresa, ¿ok? Listo. Y segunda deducción que le toca, haría a un trabajador, o segunda razón o bloque, sería por los embargos, ¿verdad? Que ya vimos son civiles o de alimentos, ¿verdad? De parte de familia, del derecho de familia, ya. Tercer tipo de deducciones que tienes que hacerle sin pedirle permiso al trabajador por orden legal es la deducción por retención en la fuente sobre los ingresos que todos los trabajadores recibimos en este país de las empresas. Retención en la fuente sobre los ingresos laborales de los trabajadores. ¿Ya? Aunque gane salario mínimo, se le hace la aplicación de un procedimiento, una metodología, ¿ya? Que tiene la DIAN y que la DIAN la promueve todos los años y se divulga y las empresas estamos obligadas a aplicar esas normas establecidas en unos procedimientos, ¿ya? Y métodos o metodología que la DIAN establece y es una obligación de toda empresa
de aplicar a partir del mes de enero, que eso seguramente sale en el mes de diciembre de cada año, para aplicar desde el mes de enero del año siguiente, esas nuevas normas, pautas, reglamentos, procedimientos, metodología que la DIAN utiliza. Por lo tanto, quiero que entiendan, por favor, en un buen software de nómina, en un buen aplicativo con el que se debe liquidar las nóminas en empresas grandes, obviamente, y en medianas también, ¿verdad? Debe estar incorporado dentro del software todo el procedimiento, la metodología de la DIAN todos los años. Por eso hay que estar haciendo lo que se llama una actualización y parametrización del software de nómina, ¿correcto? Ok, todos los años. Esto es todos los años. Por eso es importante tener personas en la empresa que son los ingenieros de sistemas, los que manejan lo que se llama la tecnología o las TICs, para que nos actualicen si el software está hecho por los ingenieros de nuestra propia empresa. Pero muchas empresas tienen software que son adquiridos con empresas especializadas en diseño de software. Y entonces tenemos que tener un contrato con esas empresas para que nos hagan las actualizaciones cada vez que hay necesidad de hacer actualizaciones en el software. ¿Correcto? Por lo tanto, usted como directora de talento humano, usted tiene que saber con qué empresa tenemos ese contrato del software de nómina, porque debemos tener un contrato que nos permita que ellos nos hagan la actualización permanente cada vez que se requiera del software de nómina, ¿correcto? Y todos los ajustes que usted considere que tiene que hacerle, esa es la empresa que debería hacerlo, pero tiene que tener un contrato, obviamente, que te ampare frente a ese apoyo técnico, digámoslo así, de actualización, mantenimiento y eso, ¿ok? Bueno, ya me llegó, amigas, profe, no sé si a ustedes, pero a mí me llegó el aviso de que faltaban 10 minuticos para hacer la primera interrupción, ¿correcto? ¿Oyeron? Del Zoom. Ok, profe. Ok, entonces ya saben que en cualquier momento, ya los 10 minutos ya están corriendo, se nos apaga esto, se nos sale, pues, y ya saben que yo me demoraría unos 3 a 5 minutos en volver a salir, descansemos un minutico y 2 y me vuelvo a conectar y les aviso enseguida, ¿correcto? Para que se conecte nuevamente, ¿ok? Sí. Profe, mientras se cierra, explíqueme un poquito de la deducción por retención, pero bueno, ya usted me explicó, esa deducción, ¿cómo se hace? O sea, ¿a quién se le hace? Ok, te explico brevemente. Les explico brevemente porque es importante que lo sepan. Uno, ¿qué significa la retención en la fuente sobre los ingresos laborales? Es un pago, tú sabes lo que es la declaración de renta, ¿verdad? Todos sabemos que en este país tenemos que pagar impuestos, ¿verdad? Las empresas pagan impuestos, las personas naturales, como cada uno de nosotros, ¿verdad? Como trabajadores, el solo hecho de que estemos recibiendo un ingreso de las empresas, la ley nos dice que tenemos que hacer, nos aplican la metodología esa de la DIAN, y tú sabes muy bien que cada año hay algunas personas que la misma DIAN establece que estamos obligados a elaborar y a presentar una declaración de renta, ¿correcto? Una declaración. ¿Listo? Ya sabes, por ejemplo, que este año, este año ya estamos haciendo, a mí me toca ahora en septiembre, ya me toca hacer la declaración de renta de los ingresos y gastos y cosas que el año pasado, el año 2020. Entonces ya la DIAN me dijo, por ejemplo, a mí me llegó un correo donde la DIAN me está diciendo, John Víctor Delgado, de acuerdo con los ingresos que nosotros tenemos reportados de las empresas o de las entidades donde usted ha venido desarrollando actividades profesionales, usted está obligado a hacer declaración de renta porque tuvo en el año 2020, la DIAN sabe todo lo que tú haces. De vaina no sabe en qué momento vas al baño. Es lo único que le hará falta. ¿Ya? Pero la DIAN tiene el detalle de todo lo que a ti te pagan, Clarinet, y a cualquiera de las que están aquí, compañeras. La DIAN tiene el dato de todo lo que tú te gastas, si tienes tarjetas débito o tarjetas crédito. La DIAN tiene esa información, no necesita pedírtela. El solo hecho de las transacciones que tú hagas cuando vas a la Olímpica y pagas con tarjeta de débito o crédito o pagas en un banco cualquier cosa, todo eso va para la DIAN. Todo eso automáticamente, todas las entidades están conectadas con la DIAN. Entonces, con la cédula, ¿ya? Como ahí te van registrando y saben ellos, la DIAN sabe exactamente cuánta plata te gastaste tú en tarjetas de crédito o débito el año pasado. Ahora, con base en eso, la DIAN saca una vaina y dice, ¿quiénes están obligados a hacer declaración de renta?
a quienes que hayan tenido ingresos por parte de las empresas del año 2020, de enero a diciembre, de 40 hasta de 40 y creo que son 49 millones en adelante. Si en el año recibiste ingresos o pago de la empresa de más de 49 millones en el año, estás obligada a declarar renta. Si no recibiste más de 49, no estás obligada, ¿oíste? No estás obligada, ¿oíste? Ok, hasta ahí. Eso pero por patrimonio y todo eso, sí, profe. Ok, ese es por el lado de ingresos. Pero también te dice que si por ingresos no estás obligada a declarar renta, pero tienes patrimonio. ¿Qué significa patrimonio? Que tienes una casa, un apartamento. Si vale, creo que más de 140 millones de pesos, creo, si no estoy mal. Más de 140 millones, si no estoy mal. ¿Ya? Te podría dar esos datos en este momento, cuáles son los años. Pero si tiene un patrimonio de más de 140, creo, tienes que declarar renta, aunque no recibas sueldo de nada. ¿Oíste? O tengas una actividad independiente. Pero es por patrimonio. ¿Y patrimonio qué? Tu apartamento, tu casa, si tienes una finca de recreo, lo que quieras, si tienes un vehículo y todo eso suma. Si más de 150, estás obligado a declarar renta. ¿Oíste? También por tarjetas de crédito, sí, profe, tarjetas de crédito, débito, transacciones que hayas hecho con cheque y vaina esa, también tienes que declarar renta si gastaste en el año pasado más de 49 millones en el año. Y así te va diciendo las cosas. Entonces, eso es los que están obligados a declarar renta. Pero para el caso de todos los trabajadores, dice la DIAN, que te apliquen todos los meses mientras estás trabajando la metodología que ellos establecen. ¿Y qué significa eso que nos aplican todos los meses en las empresas a través de la nómina? Es lo que llamaríamos un pago anticipado de los impuestos por la renta que está recibiendo de esos ingresos de la empresa. ¿Oíste? Ahora, ese procedimiento o esa metodología de la DIAN que establece, repito, todos los años para todo el país, todas las empresas, repito, están obligadas a implementar esa vaina. ¿Qué nos dice? Que afortunadamente, Clary, está basada esa metodología del pago anticipado en relación de la renta del pago de retefuente sobre la base de que los que ganan más son los que tenemos que pagar y los que ganan menos no tienen que pagar nada de retefuente. ¿Oíste? Por eso que tú te das cuenta que a mucha gente no le quitan un solo peso todos los meses. Para llevarte a casos concretos de la aplicación de eso en este momento, en el 2021, quiero decir que si tú tuvieras o todos los trabajadores que en una empresa en este momento reciban en el mes, porque eso se hace el análisis mensual, mes a mes, si en un mes, Clary, tú recibes ingresos o cualquier trabajador de la empresa inferior a 3.500.000 pesos al mes, de todos los pagos que te hagan, salario, horas extras, recargo, todo lo que te pague la empresa. Si te dan auxilio de transporte, todo eso entra, todo. Si tú estás recibiendo menos de 3,5 millones cuando te pagan vacaciones, eso también entra. Si recibes menos en un mes de 3,5 millones, tú puedes estar tranquila que no te van a tocar el bolsillo tuyo para nada, porque la metodología te lleva de que sobre la base de tus ingresos la ley permite que tú hagas deducciones o descuentos, entonces no tienes que pagar un solo peso. Pero si tú ganaras, Clary, o cualquiera de las compañeras que está aquí en un mes más de 3.500.000 pesos o te paga la empresa por cualquier concepto, óyeme, por cualquier concepto, lo único que no se tiene en cuenta son las cesantías, pero el resto, hasta la prima de servicios, hay que meterla. Si en un mes tú recibes más de 3.500.000 pesos, eso ya te comienzan, de acuerdo con la metodología de la DIAN, a tener que afectarte tu bolsillo y por eso te va a aparecer en el volante de pago que te van a descontar 20,000, 50,000, 100,000, 300,000 o 400,000 pesos de tu ingreso bruto. ¿Oíste? ¿Ok? Y eso a plata, la empresa te la descuenta porque es una deducción legal y la empresa se la gira a la DIAN porque esos son impuestos que tú estás pagando por haber recibido en ese mes esa suma de dinero que supera ese monto que hoy en día es la metodología de la DIAN, que quien tenga hoy un pago de más de 3,5 millones, una empresa ya tiene que empezar a pagarle al Estado o al gobierno colombiano un impuesto, ¿oíste? Por la renta, por el ingreso que Ok, profe. Ok, listo. Es importante porque yo no lo había visto, pero es por eso, por los ingresos. Por eso no lo había visto que lo descontaban, pero es para los ingresos. Pero es bueno que sepas, Clary, que si llegas a tener, como yo esperaría, más de 3,5 millones mensuales en una empresa o tu esposo, por ejemplo, ya es importante que tenga en cuenta a quien sí le quitan, por ejemplo, a mí me quitan
ya me quitaban, pues cuando estuve trabajando, más de 600,000 pesos mensuales. Entonces, ¿qué tiene que hacer uno, Clary? ¿Qué tiene que hacer uno, Clary? Ya, tener en cuenta que la ley te permite, ya, unas deducciones. Por ejemplo, si tú pagas planes de medicina prepagada, lo que tú pagas por eso, eso te ayuda a descontar, a que tengas que pagar menos, ¿ya? Si tú pagas también, creo que por cada hijo o algo así, gastos, hay una serie de gastos que obliga, ¿verdad? ¿Ok? ¿Listo? Los intereses que hayas pagado por un crédito de vivienda también se descuentan. Hay cosas, hay una serie de deducciones, ¿oíste, Clary? Que tú puedes valerte de esas para pagar, pero pagas menos. ¿Ok? ¿Listo? Menos. Muy bien. Ok, muy profe. bien. Listo. Entonces, por favor, sigamos. Gracias, profe. Gracias por la aclaración. Ok, entonces, yendo al caso concreto del taller, ¿qué es lo que hay que hacerle a este trabajador del taller?